pino y manzanilla invaden los hogares guatemaltecos. La Navidad se acerca y Matiz Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes se viste de fiesta. Soy Estíbaliz Contreras y me encuentro en la Galería Kilómetro Cero del Palacio Nacional de la Cultura. Iniciamos. Los guatemaltecos nos aprestamos una vez más a celebrar las fiestas navideñas este fin de año, este fin de diciembre. Lo hacemos luego de 12 meses de lucha, de esfuerzo, de tenacidad, a sabiendas que hemos dejado lo mejor de nosotros este año 2016. Las fiestas de Navidad constituyen una ocasión no solo para celebrar el nacimiento del Niño Dios y para celebrar nuestras propias tradiciones, constituyen una magnífica oportunidad de reflexión, no solo para estar en la familia en armonía, sino también para meditar lo bueno y lo malo que hicimos este año y lo que queremos hacer de nosotros, de nuestras familias y de nuestro país el año entrante. Es una gran tradición, es una tradición de armonía, donde se mezclan en esta celebración universal también nuestras tradiciones propias, nuestros sabores, nuestros colores y nuestros gestos emotivos. Quiero aprovechar esta ocasión para desearle feliz Navidad a todos los guatemaltecos, a todos aquellos funcionarios y amigos que nos han apoyado el esfuerzo de hacer de este ministerio un ministerio eficaz, transparente, y quiero aprovechar esta oportunidad para decirles a todos los guatemaltecos feliz Navidad. Ministerio de Cultura y Deportes, Gobierno de Guatemala. Las tradiciones católicas más arraigadas en los guatemaltecos es la elaboración de nacimientos. Esta tradición es legado de San Francisco de Asís, quien con el afán de evangelización escenificó el nacimiento de Jesús en una cueva italiana en 1223. A partir del siglo XIV, el montaje de los pesebres o nacimientos como se conocen se consolidó como tradición en la península itálica y pasó al resto de Europa. A Guatemala esta tradición llegó con el santo hermano Pedro de San José de Betancourt, quien la trajo al país en el siglo XVII. Hoy Matiz Cultural visita a una familia que conserva esta tradición y despliega su creatividad en la elaboración de un hermoso nacimiento. Primero que era mi papá el que lo hacía, él fue el que nos lo heredó a nosotros. Y eso le cuento de que él ya tiene 36 años de fallecido. A partir de ese momento ya nos hicimos cargo nosotros de hacer el nacimiento. Pero él, que le digo, ya tenía unos 30, 35 años de estarlo elaborando él solo. Con estas dimensiones las hacemos ya hace alrededor de 12 años, 12, 14 años. Antes era más pequeño, pero ahorita que tengo un poquito las posibilidades ya se agranda un poquito más. Las piezas más antiguas son los niñitos, el Niño Dios, y el misterio del San José y la Virgen, el buey y la mula que ustedes ven en el área del pesebre. Ellos fueron de los primeros que tuvo mi papá. Probablemente estamos calculando que tienen tal vez unos 60, 70 años de vida. Claro. Igual las piececitas pequeñas que ustedes pueden ver en el nacimiento, todas esas fueron que él utilizaba para su Navidad, porque él lo hacía en mechones pequeñas. Entonces en base a eso fue que él lo hizo. Ya cuando nosotros tuvimos oportunidad de hacerlo así en este tamaño grande, entonces ya empezamos a comprar ya pastores mayores. Y con mi hermana y yo nos quedamos ya prácticamente como el principal, el nacimiento principal, dado que nosotros tenemos la mayoría de piezas que él utilizaba, que son las que seguimos utilizando actualmente. Tenemos alrededor de unas 350 piezas, porque esas sin contar lo del cielo, porque en el cielo lo que ustedes pueden ver, la vez pasada contabilizamos más o menos y llegamos a las 400 piezas que están colgando del cielo. Por cuestión de trabajo lo trabajamos solo en las noches, o sea, trabajamos tipo de 6 a 10, ya cuando hayan los momentos más largos, ya digamos 2, 3 de la mañana trabajando, pero que tratamos de tenerlo a finales de noviembre. Sí, ahí sí que nuestros antepasados todos así lo hacían, porque el cielo siempre se usaba el bricho y las bombas. Entonces nosotros tratamos de mantener todo lo que mi papá hacía, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí, solamente que por la capacidad que tenemos de más tecnología, de más posibilidades, digamos. Entonces ya nosotros lo vamos ampliando, pero siempre mantenemos las técnicas que él usaba. Nosotros tenemos de trabajarlo de esa manera 8 años ya con grabación, porque antes sí le hacían los mismos cambios de luces y algunas cositas extras, pero a la hora que uno está explicando a veces se le olvida alguna cosa. Entonces para evitar eso y ir encaminando a la gente que oigan la historia, entonces es más fácil grabarlo y creo que ha dado mejor resultado, que la gente como que le pone un poquito más de interés a lo que miran. Y afortunadamente les ha gustado lo que ven también. Pues yo lo que quisiera es motivar a la gente, que esa realmente es la idea de nuestro nacimiento.
Primero, pues rendir un homenaje y darle gracias a Dios por lo que nos ha dado, porque de alguna manera toda la capacidad y las ideas que a nosotros se nos da para hacer esto, Él nos la ha dado. Entonces esta es nuestra forma de devolvérselo a Él. Y después, pues, seguir la tradición que nuestros padres nos dejaron, que por cariño a ellos, que las tratamos de mantener tal y como están. Y para las personas, pues yo les diría de que lo continúen, porque primero es una tradición bonita en la que se puede contar una historia que a todos nos llama la atención, que a todos nos gusta. Y después, pues, que mantener esa tradición que es muy guatemalteca. Es cierto, el hermano Pedro nos la trajo de España, pero ya nosotros nos la tomamos como propia, porque ya nosotros nos agarramos nuestro propio estilo. Entonces decirle a las personas, ¿verdad?, que no dejen de hacerlo y que motiven a sus hijos para continuar esta tradición, porque es la que nos representa en nuestro país. En la Galería Kilómetro Cero del Palacio Nacional de la Cultura actualmente se encuentra la exposición Altitud 1630 de Fraijanes. Es momento de un corte, pero al volver veremos cómo Guatemala logró la certificación de 2 documentos pertenecientes al Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Enhorabuena por la creación y difusión de este programa, porque es una ventana más amplia para que la información llegue no solamente al personal del Ministerio de Cultura y Deportes, sino al público en general. Hay mucha gente que se pregunta qué es lo que está haciendo el Ministerio, y evidentemente con las grabaciones que ustedes hacen de las diversas actividades, pues se permite que la gente se entere de que existen grupos artísticos, que existe Editorial Cultura y otras instancias que están trabajando continuamente, que se vea que allí están los aportes del pueblo, que a través de sus impuestos el Ministerio de Cultura está siempre activo. 66 años de difundir el arte y la cultura en Guatemala. Hoy continuamos con creatividad, profesionalismo, dedicación, a la vanguardia en la tecnología, siendo el faro emisor que irradia educación, arte y cultura. Radio Faro Cultural 104.5 FM, 66 años acompañando a Guatemala. Una estación del Ministerio de Cultura y Deportes. programa Matiz Cultural nos congratulamos en la Dirección General de las Artes de contar con este medio televisivo que difunde todas las actividades culturales relevantes que son producidas por el Ministerio y por los artistas que trabajan para el Ministerio y que son de verdad de gran valor artístico y cultural, porque por un lado pues los artistas ellos ponen todo su talento y su profesionalización
pero además de eso están difundiendo cultura de Guatemala, cultura de otros lados, por lo que para la Dirección General de las Artes se ha sido una herramienta muy importante y muy interesante, también muy bien planteada, muy bien estructurada, por lo que no me resta más que felicitar a las personas que han hecho posible llevar a cabo el programa de Matiz Cultural. UNESCO está reconociendo como patrimonio cultural lo que es el legado que tiene Quiriguá y también los acuerdos de paz que en el 29 de este mes estarán cumpliendo 20 años de existencia de los acuerdos de paz. Este es un reconocimiento importante a la significación de la historia guatemalteca, en este caso en dos momentos fundamentales y muy distantes en el tiempo. Quiere decir, la historia de 60 años en la ciudad de Quiriguá, que está registrada magistralmente en las estelas, en el campo de estelas que hay allí en ese lugar, y esto corresponde al siglo VII de nuestra era, y luego a los significativos, importantes y estratégicos acuerdos de paz que se firman, como ustedes saben, en el año 1996. Al volver, Pablo Alvarado conjugan cuatro elementos fundamentales: historia, cultura, memoria e identidad. Lo dije desde el principio, un país sin memoria es un país sin identidad. Y en este caso particular, el reconocimiento de la memoria del mundo de estos dos documentos, unos escritos en piedra y otros en papel, representa no solo la preservación digital de lo que está escrito. Por supuesto que eso es importante y es fundamental. Es importante que nosotros tratamos, dentro de las limitaciones del caso, que el ministerio no solo se enfoque en eventos culturales de arte, expresiones artísticas, sino también, tal vez lo más importante de la preservación de la memoria del mundo, es que nosotros como guatemaltecos entendamos, lo leamos y seamos capaces de ir construyendo a futuro está abierta a obras de artistas de todo el país. Ahora veamos los detalles. Cenicienta llegó a la Casa del Niño gracias al Ballet Moderno y Folclórico. Esta institución del Ministerio de Cultura y Deportes brindó funciones gratuitas como parte de su temporada social. Los pequeños disfrutaron de la historia de la joven que encuentra a su príncipe azul y escapa de la maldad de su madrastra gracias a sus amigos. Los integrantes del ballet convivieron con los pequeños que gozaron de este regalo navideño que forma parte de su temporada social. Durante diciembre, tanto la Marimba Guatemala como los bailarines entregaron su talento a distintas instituciones benéficas. Al volver, Pablo Alvarado nos brinda los detalles de este nuevo proyecto musical, auspiciado por ADESCA y financiado por el Ministerio de Cultura y Deportes. Matiz Cultural para nosotros como institución, como Marimba de Concierto Bellas Artes, pues nos ha sido de mucha utilidad para nuestras actividades, ya que Matiz Cultural siempre transmite las agendas de las diferentes instituciones artísticas, aparte de muchos eventos relacionados con patrimonio, con el deporte y también las visitas que hace a los diferentes festivales que se realizan en los departamentos. Creo yo que es algo que todo el público estaba esperando, amante de la cultura y el arte en Guatemala, y que va a venir a ser de mucho beneficio no solo para las instituciones artísticas, sino que para todos los departamentos y las direcciones del Ministerio de Cultura y Deportes, para que el público se entere de todas las actividades inmersas dentro del ministerio. La Galería Kilómetro Cero está abierta a obras de artistas de todo el país. Ahora veamos los detalles del nuevo disco de Pablo Alvarado. El proyecto que intitulé con mi nombre, Pablo Alvarado, el violonchelo guatemalteco, surgió hace ya unos 5 años, porque en ese tiempo yo estaba montando recitales en donde presentábamos música de Guatemala, pero en violonchelo y piano. Esta combinación es tradicional en la música europea y de muchas partes del mundo, pero no hay un repertorio muy establecido y menos aún difundido que sea de obra guatemalteca. Entonces el interés no era repetir los patrones que se tienen en otras partes, por mucho que son valiosos y claro, son antecedentes importantes a tomar en cuenta, sino dar a conocer y poner en valor la música de Guatemala. Aquí me topé con algunos obstáculos históricos.
El primero es que el violonchelo tradicionalmente se usó como un instrumento de tesitura grave, que es, sin pensarlo como un instrumento melódico que pudiera cantar, por así decirlo, acompañando a otros. Esto sucede ya desde Europa, donde surge el instrumento y se constituye como lo conocemos hoy día alrededor de la mitad del siglo XVIII. Más aún en América, donde llegaban las cosas con un desfase temporal muy considerable y el instrumento realmente no llega a tener en nuestro medio una relevancia como solista, sino hasta el siglo XX. Esto es interesante porque entonces la música anterior tiene que ser por fuerza adaptada, tienen que ser transcripciones y adaptaciones. Ese fue un primer proceso, investigar qué había y ver qué se prestaba para poderlo arreglar. Y luego encontrar, que esto era lo más emocionante, música hecha directamente para el violonchelo. Un caso que me parece relevante de mencionar es el de 4 piezas que incluyo, 2 canciones de cuna, una pieza característica que es una sat y otra que también es de tipo característico que es llamada. Y estas piezas son originalmente para otra configuración, pero fueron hechos los arreglos para cello y piano por los mismos autores en vida para mi papá, que era violonchelista y fue quien me enseñó a tocar el instrumento. Entonces diría yo que el disco tiene como esa parte de lo anterior adaptado, otras que surgieron como música para otros instrumentos, pero que se fueron adaptando, y otras que sí son directamente escritas para cello y piano. Esto fue un proceso, como digo, de unos 5 años, entre investigación, adaptación y finalmente conseguir el financiamiento. Me gusta pensar que en cualquier proyecto uno no puede ir solito ahí, tiene que tener cómplices. Y los cómplices en el caso del arte son gente que si uno la escoge bien, apuntalan muy bien un proyecto. En este caso tuve la ayuda del segundo violín del cuarteto contemporáneo, del cual yo soy el chelista y que por cierto fundamos en un enero de 1992, hace prácticamente 25 años. Y sigue activo el cuarteto, es ya una plusmarca en Centroamérica. Entonces tengo mucha confianza con Alex, además de que es una persona que es verdaderamente competente en su campo. Entonces él me ayudó, él fue muy importante. El otro cómplice que es básico es el pianista. Hablando con el maestro costarricense Gerardo Mesa Sandoval, llegamos a la conclusión que sería muy bonito colaborar, a pesar de las dificultades geográficas, que le daban un toque más centroamericanista, por decirlo así. Y lo más importante, el criterio realmente valedero para esto es que es un excelente músico. Entonces yo pensé, bueno, qué mejor colaborar con un buen amigo que además es un gran maestro del instrumento. Luego hay otro cómplice más que es Jorge Estrada, a quien apodamos cariñosamente el Gordo, ingeniero de sonido desde hace décadas y un gran amigo personal. Él inmediatamente aceptó entrar en la posibilidad de grabar el disco porque tiene un conocimiento extenso de música comercial y de música popular en términos generales, que es lo que más se graba en estudios, pero también de música académica. Entonces él no tenía ningún problema para saber qué era lo que había que hacer. Llegó y en 2 días, después de 5 años, grabamos todo el disco. Claro que hubo otros cómplices, digamos más escondidos, pero la ayuda del Conservatorio Nacional, lo grabamos en un salón del segundo nivel, cuando ya todo el mundo se había ido y pues ruido siempre hay, si lo oís así muy atentamente con audífonos, vas a escuchar ruido, pero es parte de hacer una cosa en directo, como se dice, es acústico y no es pues el multitrack o la multipista que se usa para pop y para rock, ¿verdad? Que es diferente. Este es un caso donde estás casi tocando como que fuera un concierto en vivo, ¿verdad? Ellos han sido los que más ayudaron, algunas otras personas que apoyaron permitiendo, por ejemplo, la utilización de la música propia o como herederos de algún ancestro que la compuso. Esto también es interesante y les agradezco a todos y a todas. El disco busca abarcar lo más posible, pero para meter en 1 hora y unos minutos, que todavía me dicen es un disco largo, muchos son de 40 minutos o en todo caso menos de 1 hora. La historia de la música de Guatemala a partir de 1582 hasta 2011, que es la fecha de la última pieza. Estamos hablando pues
de más de 4 siglos de música guatemalteca de muy diferente índole. Entonces hay, hablando en términos históricos, estilísticos, música del Renacimiento tardío, que era la herencia de los primeros llegados de Europa, el barroco y el estilo galante que se cultiva posteriormente. Luego viene la época clásica, que es propiamente bien utilizado el término para decir el clasicismo en música, y llegamos al siglo XIX, la época romántica. Este es un pincelazo que doy, son solo una para representar a cada estilo. Lo demás es siglo XX. Y esto es muy interesante porque el siglo XX es muy plural. Hay piezas muy melódicas, hay otras que son más como de corte internacionalista, hay algunas que definitivamente tienen mucho humor, como es el caso del maestro Joaquín Orellana. Se nota que hay un sarcasmo, una cierta gracia en esto. Hay piezas bastante recientes. Los más jóvenes son un muchacho nacido en el 74 y una compositora que dije yo, es obligado incluir a alguien que tenga oficio en la composición musical en Guatemala, que sea una dama, porque no hay, se cuentan con los dedos de la mano y te sobran, y es Isabel Ciudad-Real. Y tuvimos la oportunidad de contar con alguna música de ella. Esta no fue escrita para cello, pero yo le dije, ¿me permitís meterle mano a hacer la adaptación? Dale, dale, Pablito, que no, nos llevamos muy bien y me da gusto poder incluir una obra de una mujer, ¿verdad? Las demás, pues sí, todas son de varones. El punto clave en muchas de estas producciones, una vez realizada la investigación, la adaptación, el ensayo necesario, aprenderse la música y poderla tocar, es el financiamiento. Y aquí tengo que expresar un gran agradecimiento al aporte para la descentralización cultural, cuyas siglas son ADESCA, así es como se conoce mejor. Ellos han apoyado cientos de proyectos a lo largo de unos 16, 17 años desde que se fundó, como una dependencia autónoma del Ministerio de Cultura y Deportes. Entonces yo creo que se está haciendo una labor muy importante. El 80% de su trabajo está orientado al área rural, lo cual es muy importante porque si es precaria la situación para poder financiar proyectos culturales en la ciudad capital, no digamos en el interior del país. Yo pues vivo en la capital y logré que mi proyecto tuviera el beneplácito de la comisión que evaluó la propuesta y puedo decirlo así tranquilamente, 23 selecciones, 23 pistas en un disco debidas a 15 autores, 14 varones y una dama, todos de Guatemala, de tal manera que tenemos aquí una muestra muy completa, creo yo, en lo sucinto que puede ser un CD, un disco compacto, de solo música guatemalteca, solo cello y piano, cosa que pienso es, hasta donde yo sé, único en la historia de Centroamérica. El disco ha obtenido ya cierta difusión en medios de comunicación, escritos y también radio y teledifundidos. He hecho también algunos conversatorios, charlas, talleres, digamos, para dar a conocer no solo el disco mismo, sino platicar un poco de los resultados de investigación. Y algo que es muy interesante es ver cómo funciona el violonchelo, qué efectos se pueden lograr con él. No es necesariamente un recital que se hace, sino una demostración del instrumento. Y por supuesto espero el año entrante poder presentar este disco de manera más o menos frecuente en compañía con el maestro Mesa Sandoval, tanto en Guatemala como en Costa Rica y si es posible pues en alguna otra parte del mundo. Y ciertamente pues tengo todavía pendiente poder distribuir el disco a bibliotecas, a instituciones culturales, binacionales por ejemplo, representaciones diplomáticas y por supuesto lo más importante, a instituciones educativas con énfasis en la música. En específico, un punto básico de esto es tratar de animar en lo particular a jóvenes chelistas, porque el instrumento requiere mucho estudio. A veces se vuelve cosa de broma cuando pensás que un instrumento de viento básicamente es un tubo con algunos agujeros, y ciertamente es un instrumento mucho más capaz de producir sonido que los instrumentos de cuerda.
por eso, por ejemplo, para los desfiles tiene lógica que se utilicen instrumentos de viento al aire libre, ¿verdad? En cambio, el instrumento de cuerda frotada tiene sus ventajas, su expresividad es superior a la de otros instrumentos, pero es cruel para estudiar. Entonces, creo que es importante que haya un estímulo visible, que cuando los muchachos digan, ah, sí, esto se puede hacer. Y esto es importante trabajarlo con las escuelas, como por ejemplo el Conservatorio Nacional, con academias, con las escuelas superiores de arte que hay en el país, con otros conservatorios en el área rural, poder distribuir esto por lo menos a los maestros de música y eventualmente conseguir que esto genere otros proyectos en otros instrumentos. Los artistas que integran las instituciones artísticas del Ministerio de Cultura y Deportes complacen a los más exigentes públicos, tanto dentro como fuera del país. En 2016 las fronteras se diluyeron gracias a sus acciones. En junio la Marimba de Concierto de Bellas Artes llevó su talento a Canadá. Ottawa y Toronto fueron las ciudades visitadas por esta institución artística. La mística de las tradiciones ancestrales, el humor de algunas piezas lúdicas y el colorido de trajes regionales se mezclaron con el sonido de la marimba. Con esa fusión mágica del ballet moderno y folclórico, conquistó a Francia. La mística de las tradiciones ancestrales, el humor de algunas piezas lúdicas y el colorido de trajes regionales se mezclaron con el sonido de la marimba. Con esta fusión mágica del ballet moderno y folclórico, conquistó a Francia. Durante agosto, ciudades como Conflans, París y Procebet disfrutaron de múltiples actuaciones del grupo de danza. Quienes también cruzaron las fronteras fueron las integrantes de la Marimba Femenina de Concierto. Ellas viajaron a Honduras y se presentaron el 29 de septiembre en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa y en la parroquia de San Miguel Arcángel en Tegucigalpa. Bueno, yo considero que es importante porque es un medio para poder difundir todas las actividades que el Ministerio realiza. Pues he tenido la oportunidad de ver todos los programas y veo que incluso pues para el mismo personal del Ministerio de Cultura y Deportes es importante porque podemos conocer de lo que hace en sí todo el ministerio, ¿verdad? No nos circunscribimos solo a nuestras actividades, a las que nos corresponden a nosotros, sino podemos ver que Formación está haciendo actividades, que la Dirección de Difusión también, que el deporte, y entonces creo que patrimonio, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante y considero también que debe continuar para que llegar a más público y a toda la población y que se pueda realmente difundir lo que es el ministerio, no solo aquí en la ciudad, sino que en todo el interior del país. Desde la Galería Kilómetro Cero del Palacio Nacional de la Cultura, Matiz Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes les desea una feliz Navidad. Les acompañó Estíbaliz Contreras.